Estás escuchando al pastor Roberto Tinoco. Vive una vida conforme al corazón de Dios. Palabra viva. Estamos viendo una serie acerca del libro de Proverbios. Se habrán fijado que los miércoles estamos tratando los salmos. Así que estamos viendo últimamente acerca de los libros poéticos de la Escritura, los cuales se caracterizan por enseñar a vivir con sabiduría. Por ejemplo, el miércoles pasado estuvimos hablando mucho, entre otras cosas, aparte de aprender a vivir, hablando mucho acerca del matrimonio, la familia, la relación padres-hijos, el cónyuges. Esto es algo maravilloso, gracias a Dios por ello. Entre paréntesis, por cierto, ¿no les parece interesante el hecho de que, fíjense esto, Hitler soportó 6 años de guerra contra todo el mundo, pero se casó y al otro día se quitó la vida? Está raro, ¿no? O sea, pues ¿qué pasó esa noche? ¿Qué sucedió? O sea, aguantas a todas las naciones de la tierra, por así decirlo, los aliados, y en una sola noche te quitaron las ganas de vivir. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, esa es otra historia. Hoy vamos a ver en la serie que estamos viendo sobre Proverbios, aprender a vivir con sabiduría, un área importante en nuestra vida que tiene que ver con la productividad, con volverte realmente muy productivo en todo lo que hagas. Esto también es parte de ser cristiano. No solamente se trata de asuntos que consideramos espirituales o solamente asuntos que consideramos religiosos, sino que Dios nos enseña a vivir. Y en esta escuela de sabiduría, en la lección número 6, hoy vamos a ver algo que le he titulado simplemente así: el bulto. Le hemos titulado así. Especialmente varones, no se transformen en un bulto, en alguien que deja de ser productivo, que se tira a cambiar canales de televisión únicamente, sino que en verdad estemos activos constantemente. Tengamos cuidado que no haya demasiado sueño como para seguir un sueño, como para no seguir un sueño. Cuidado con eso, amados. Les invito a que veamos en la Biblia, en Proverbios capítulo 6, los versículos del 6 al 11. Vamos a leerlo en voz alta. Trata de memorizarlo, por favor. Retén la palabra en tu vida para que al salir de aquí no haya sido solamente fui espectador de algo, sino salgas viviendo mejor. Dice Proverbios capítulo 6, versículo 6: Vea a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Espero que este mensaje no vaya a ser como cuando le predicas a la iglesia que es necesario congregarse y que hay peligro de no congregarse, y los que debían recibir ese mensaje no se congregaron ese día. Espero que no vaya a ser que le esté hablando este mensaje basado ahí en Proverbios 6 a aquellos que ya son diligentes porque los flojos se nos quedaron en casa. Espero que no vaya a ser así. Pero si no, tú vas a decir: este mensaje es para fulano, se lo pasas por favor. Ok, ya ven que siempre somos buenos para cabecear y darle el mensaje a alguien más. Pero amados, cuidado al respecto de dejar de ser productivos. Quiero que veamos 5 cosas basados en este capítulo o en esta porción que leímos. Y la primera de ellos, amados, es el flojo tiene la mente muy pequeña. Tú no, otros, tú conoces a alguien, tú no, pero el flojo tiene la mente muy pequeña. El pasaje dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Esto es interesante porque cuando Dios va a hablar, por ejemplo, de la valentía, utiliza león de ejemplo. Va a hablar de la persistencia y habla de camellos. Va a hablar de andar en las alturas y usa la figura de esos animalitos llamados ciervos. Pero va a hablar del perezoso y lo compara o lo pone por debajo de la sabiduría de una hormiga. Oye, eso es grave. Uno esperaría que lo comparara con algo más, pero al compararlo así está implicando, o esta alegoría está implicando, que se hace uno muy tonto al ser flojo. Repito, tú no, pero seguramente conoces a alguien, ¿verdad?
cuyo cerebro es minúsculo, porque es perezoso. Cuidado con eso. Esto implica que la pereza no es resultado de simplemente algo que sucede, sino de una actitud. Es mucho más que un mal hábito, es una mala actitud, es necedad, es tener la actitud de necedad. Y conforme lo que vemos en la palabra, podría catalogarse con el paso de la persistencia en la pereza en una enfermedad mental que impide a la persona recuperarse y salir de ahí. Hoy no veremos todo lo que implica, pero Proverbios habla acerca de eso. Así que de alguna manera también va a dañar. Alguien puede creerse muy inteligente y decir, soy flojo, pero soy muy inteligente porque conozco muchas cosas. Bueno, una computadora tiene enorme información, pero no puede razonar. Hay personas con mucha información y no por eso son inteligentes. La palabra dice que la inteligencia es apartarse del mal. Si alguien tiene mucha información y no toma decisiones sabias, no es inteligente. Simplemente es alguien que, como un aparato, como una computadora, tiene información, pero no tiene sabiduría. Amados, tengamos mucho cuidado en esto. Viendo ejemplos sobre el asunto, vi que había un animalito que se llamaba musaraña. Literalmente lo googleé. Dije, a ver, ¿cuál es el animal con el cerebro más pequeño? Y salió ahí en Google sobre un animalito que se llama musaraña, que es una especie como de ratoncito entre 3 y 5 centímetros, muy pequeño. Y este animalito tiene una característica, que cuando se encuentra en un ambiente de necesidad, donde no hay mucha comida, donde no hay mucha agua, para sobrevivir se adapta, y como el cerebro de todo ser vivo, o mejor dicho, de todo ser que tiene cerebro, consume mucha energía, ese animalito, para sobrevivir, reduce su cerebro para reducir la quema de calorías y sobrevivir. Así que cuando lo encuentran, parece que el animal con el cerebro más pequeño en relación a su cuerpo. O sea, un insecto tiene más pequeño, pero en relación al tamaño de su cuerpo, la musaraña, este animalito, tiene el cerebro más pequeño porque lo reduce en la necesidad, aunque cuando tiene abundancia de comida lo vuelve a crecer otra vez. ¿Qué implica esto? Amados, la pereza hace tontos. La necesidad del corazón puede reducir la capacidad intelectual. Y creo, amado, que todos los que estamos aquí somos diligentes y queremos ser hallados sabios. Así que vamos a ser cuidadosos, como dice la palabra, que la Escritura hace sabio al sencillo, que te desarrolla tu capacidad y te hace mucho mejor. Vamos a quitar toda pereza en nuestra vida, no vamos a reducir nuestra capacidad, por el contrario, estaremos mejor. Bendito sea Dios. Alguien diga amén. Dios es bueno. En primer lugar eso. Segundo, el flojo necesita que lo obliguen. Esa es la otra. El flojo necesita que lo obliguen a activarse, a trabajar. Tiene que ser motivado. Dice el pasaje, comparando a la hormiga, dice, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. O sea, la hormiga no tiene a alguien que le obligue, que le presione, que le motive. Si tú eres de las personas que requieren que lo estén motivando para activarse, y cuando pierde la motivación externa de alguien más o de algo más, se desanima y deja de actuar, deja de moverse, deja de entrenar, o deja de estudiar, o deja de trabajar, amado, tienes un severo problema, porque tú no tienes un alma libre, sino de esclavo. Mira, considera que todo aquel que requiere porristas se encuentra en problemas. Mira, las porristas están en el estadio o en el gimnasio cuando está en la competencia, pero los porristas no están en el entrenamiento. Los campeones no usan porristas, no van a utilizar porristas mientras entrenan. Ningún campeón tiene porristas que contrata y dice, todos los días que yo vaya a entrenar, pónganme gente ahí que me eche porras, me gane lo máximo, si puedes. No, él va a entrenar más que todos, antes que todos, después que todos, porque tiene corazón de campeón. Y el que necesita que lo estén motivando es alguien que es esclavo. Necesita quien lo presione, quien le esté diciendo. Y esto, amado, es delicado. Por eso algunos se encuentran en una posición difícil en su vida, porque requieren que los estén motivando, o peor ahí, amados, peor, presionando a la mala, es decir, látigo. Algunos, si no tuviesen una familia
que tiene deudas o que tiene que pagar cosas no saldrían a trabajar. El silencio es para que el Espíritu Santo trabaje en la conciencia de cada uno, porque esto es delicado, amados, de verdad. Eso te hace muy infeliz. Tener que trabajar a la fuerza, tener que esforzarte de mala gana, te hace infeliz. No disfrutas la vida, vas a vivir mal. Y estos son los que trabajan, repito, por un látigo. Ahora, si tú trabajas por un látigo, si tú trabajas por presión, si tú trabajas por obligación, mi padre hace una broma que no es correcta, pero él dice la broma así: ¿qué tan malo no será el trabajo que me tienen que pagar para que lo haga? O sea, no, si no lo disfrutas, vas a ser esclavo. Es más, si no disfrutas tu trabajo, escucha, si no disfrutas lo que haces, tu alma es comprable. ¿Por qué te digo esto? Porque tú trabajas, vamos a suponer, 40 horas a la semana. Si lo multiplicas, pero lo haces a la fuerza, no quieres, pero lo haces porque tienes que. Si lo multiplicas por 4.2 para sacar todas las horas de la semana, eso es lo que vale tu alma esa semana. Tienes precio, tú eres comprable. Tú te rentas tu vida por un salario. El que trabaja porque le gusta trabajar no es comprable, porque aunque perdiera ese empleo, él fabrica algo más, él hace algo más, a él le gusta trabajar. Es una persona libre, es una persona saludable, es un campeón. No requiere porrista, no requiere obligación, no requiere capataz. Es alguien que es diligente, y la Biblia dice: ¿has visto un hombre diligente en su trabajo? En la casa de los reyes estará. No va a estar en baja condición. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Así que, amado, lo segundo es eso: que nadie sea comprable. Mañana todos saldrán a trabajar felices. Ah, caray, se oyó como gotera ese amén. Se oyeron algunos, no se oyó general, como que no todos. Como que algunos son de la idea de hacen como que me pagan, hago como que trabajo, será siervo toda la vida. Si trabajas por lo que te pagan, vendes tu alma. Si trabajas porque te gusta, eres libre. Bendito sea Dios, eres libre. Buscas la excelencia, buscas el esfuerzo, buscas la capacidad de hacer las cosas mejor, porque eres libre. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Dios es bueno. Número 3. El flojo no produce, tampoco ahorra. Los flojos no tienen ahorros. Es que gano muy poco. No. Vamos a entender lo que dice la palabra. Fíjate bien, dice el versículo 8: prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, la hormiga, como ejemplo de sabiduría, Dios la pone para ilustrar que una persona que tiene sabiduría, al menos mediana sabiduría por encima de un insecto, es una persona que vive haciendo preparativos para cuando se presenten épocas de invierno. Eso es medianamente sabio. No me digas que tienes menos prosperidad que una hormiga. Puedes producir, pero si sigues viviendo por encima de tus ingresos, vas a ser pobre siempre. Amado, espera, escucha esto por favor. No todas las hormigas viven lo suficiente para llegar al invierno. Hay un tipo de hormigas que viven hasta 3 años, pero hay muchas hormigas que se mueren antes del invierno y aún así preparan para lo que no van a ver. Dios te está diciendo: ¿eres alguien sabio? Prepara herencia. La Biblia dice que el hombre bueno dejará herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Eso es lo normal. Quiere decir que si no dejaste más que deudas, y ahora ¿dónde lo enterramos y cómo pagamos el cajón? No viviste sabiamente. Cuidado con eso, porque entonces implica que viviste de forma injusta. Tienes que aprender a vivir, el pasaje lo dice, con sabiduría. Ahora, si tú dices: pastor, es que no sabe mi caso, yo no puedo, lo lamento, entonces en tu caso Dios se equivocó. Claro que puedes, amado. Si no, Dios no nos pondría esto en su palabra. Tienes que aprender a pensar más allá de tu generación y de verdad tener un plan de productividad y de ahorro. El problema es que alguno está pensando: cuando me sobre, comienzo a ahorrar. El secreto no está en ahorrar si me sobra o buscar solo guardar. Eso no enriquece a nadie, porque si una persona gana el mínimo, por mucho que ahorre, nunca va a tener abundancia. Es evidente que el secreto no está en lo que guardas, es decir, el secreto está en lo que produces.
Ese es el punto. Entonces tienes que aprender a producir, tienes que esforzarte en producir por encima de tus gastos para que puedas ahorrar. No me alcanza, produce más. No sé cómo, ahí donde está la palabra, y por eso son estos mensajes, para darte sabiduría, para que puedas ir más allá de lo que estás haciendo ahorita. No resistas la palabra diciendo yo no puedo, porque entonces no podrás. Tienes que creerle a Dios y decir, ok, voy a cambiar paradigmas en mi mente, voy a empezar a pensar diferente, voy a modificar mi manera de trabajar. Dios no puede haberse equivocado. Si la palabra de Dios dice que una persona diligente va a estar en las alturas, va a estar con los de grande condición, entonces la palabra es clara en eso. Tengo que trabajar con sabiduría, tengo que hacer las cosas mejor. Dios no puede haberse equivocado. Estoy haciendo las cosas de forma equivocada. Entonces, esto es importante, amados. Entonces, cuidado cuando tratas simplemente de decir mi caso es distinto, porque entonces no hay manera de que salgas adelante. Si te incomodas y dices, pastor, tienes razón, no he vivido correctamente en mi vida, por tanto voy a modificar mi manera de vivir, me voy a pegar a lo que dice la Escritura, voy a reducir mi manera de vivir, mis gastos por debajo de lo que gano, y voy a empezar a producir, a aprender cómo producir por encima de eso para poder ahorrar. La Biblia es clara, amados, esto nos lo enseña. Y esto es antes de que venga el invierno, porque va a venir. Si tu esperanza es que tus hijos te mantengan, bueno, probablemente lo harán, pero ¿y si no? Además, no es mucho mejor que cuando tú seas viejo, solamente cronológicamente, no en acabado, no decrépito, porque te cuidaste. ¿No sería maravilloso que tus hijos, tus nietos y bisnietos vengan a verte, porque allí encuentran sabiduría y alegría, y no para ver si el viejo ya comió? Qué maravilla que puedan venir contigo porque realmente te aman y te has vuelto alguien productivo y sabio. Bendito sea Dios. Esto es maravilloso, amados. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que, hasta por precaución, ahorra. Nadie se pone a buscar los frenos del auto cuando choca. Se los pones antes. Es obvio. Hace unos días, hablando acerca del cuidado del cuerpo, les decía que descubrí por ahí que después de los 40 años el cuerpo comienza a almacenar grasa visceral, o no visceral, perdón, no, estomacal, como una forma, o sea, ustedes saben dónde, la andadera, ¿no? Empieza a almacenar un poco por el miedo o la posibilidad de que venga una enfermedad en la vejez. Por eso se batalla tanto. Yo sé, todos los hombres de aquí, puro six pack aquí, marcadito, ¿verdad? Bueno, llamando las cosas que no son como si fueran. Pero aún la naturaleza nos dice que reservemos algo para el futuro. Ya no estoy hablando de grasa, estoy hablando de ahorro. De ahorro. Si tú fueras tan persistente en obedecer la palabra como es la grasa para el cuerpo, qué maravilla, ¿no? Entonces, dice, antes de que venga el invierno, comienza a ahorrar, comienza a tener precaución. Algunos toman la actitud así espiritualoide y equivocada, contradiciendo la palabra. Dios me va a ayudar, el Señor me va a proveer cuando esté en la vejez. Sí, Dios es bueno, es verdad. Pero si haces las cosas mal, no le eches la culpa a Dios por las consecuencias que tú tengas. Porque son reglas de vida, como la gravedad. No puedes decir, soy cristiano, me tiro y Dios me va a sostener. Hasta el diablo trató de tentar hacia Jesús. No puedes ir en contra de las leyes que Dios estableció. Y si Dios estableció ciertas reglas como esta de ahorrar, de prever para el futuro, tienes que hacerlo. Y decimos, amén, bendito sea Dios. Dios es bueno. Número 4. Qué maravilloso es el Señor. ¿Alguien está aprendiendo de Dios? Qué bueno, gracias a Dios. Número 4. El flojo tiene demasiado sueño para seguir un sueño. Esto es en serio, amados. Estoy aquí porque deseo de parte de Dios cambiar la vida de todo oyente, que te vuelvas a alguien relevante, alguien importante, alguien que verdaderamente los demás quieran orbitar en tu derredor, porque tu vida vale la pena. El flojo tiene demasiado sueño para seguir un sueño. Dice el versículo 9: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? La pereza, según lo vemos aquí, es un pecado que lleva en sí mismo su castigo. Va a traer consecuencias, va a traer escasez, va a traer enfermedad, va a cortar la vida, de hecho, va a traer problemas. La pregunta es, ¿hasta cuándo?
No es una pregunta cronológica, aunque parece, es una pregunta de actitud, es una pregunta que tiene que ver con el alma. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Cuántos mensajes debo dar para que empieces? ¿Cuántas veces lo cito para que comiences a cambiar tu vida? ¿Cuándo tomarás la palabra de Dios no como entretenimiento dominical, sino como parte de la vida diaria? Que diga, si Dios lo ha dicho, lo voy a vivir. ¿Hasta cuándo? Dice Dios. ¿Cuándo es cuándo? ¿Cuándo vas a comenzar? Esto es lo que está preguntando ahí. Entonces tiene que ver con la actitud. Pero sabes, hay una forma cristianizada de evadir esta responsabilidad, y es cuando un creyente dice: en el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo, dice la gente. Es una forma de evadir la responsabilidad. En el tiempo de Dios. ¿Cómo para comer no dices en el tiempo de Dios? No, ahí cuando tienes hambre. Nadie para lo propio, para el placer, para el gusto dice en el tiempo de Dios. Entonces, en este sentido, ¿hasta cuándo? Pregunta Dios. El cuerpo tiene la habilidad de volverse un tirano que según le das quiere más. Somos mexicanos y nos gusta comer. Además, nuestra comida es la única de este lado del mundo, porque las otras 4 están en la de Europa. Es la única de este lado del mundo que es patrimonio universal, patrimonio mundial. La comida mexicana es patrimonio de la humanidad. Así, es la única de este lado. Del otro lado hay 4 naciones europeas y México, como las 5 que son la comida patrimonio de la humanidad. Entonces yo lo entiendo, pero el cuerpo así es. ¿Cuándo dice el cuerpo basta? Si le damos, quiere más. Si lo hacemos dormir, quiere más. Es increíble, no importa que duermas 12, 13 horas, esa noche te vuelves a dormir. Y también no importa cuándo coma uno, sí o no, mira, ya te recostaste, abriste el botón ese que puede matar al de enfrente, y ya cuando estás ahí, ustedes saben lo que estoy hablando. Cuando estás en ese momento que de plano estás así como y no puedo más, sí o no, han dicho, se antoja un postrecito, ¿no? ¿Sí o no? Yo también estoy en carne, yo lo entiendo, o sea, de verdad, yo lo entiendo. Si no fuera por la palabra de Dios, tendríamos un montón de excesos, lo entiendo. Pero ¿cuándo es cuándo? ¿Cuándo vas a decir basta? ¿Cuándo le diremos al cuerpo: no eres mi dueño, no eres mi tirano, no eres mi amo, no soy tu esclavo? Tú eres mi vehículo para llevarme a donde yo quiera. Yo estoy dentro, no soy lo que veo en el espejo. Y tú tienes que obedecerme, decirle al cuerpo: tienes que obedecerme conforme a la sabiduría de Dios para hacer lo que tiene que hacer. Tienes que obligarlo. ¿Cuándo, amado? Vivir correctamente y ser productivo. Debe haber una fecha, por decirlo así. Hay una fecha cuando te metes al gimnasio, hay una fecha cuando vas al trabajo por primera vez, cuando entraste, te inscribiste para la escuela, cuando te casaste. Hay una fecha que todo el mundo celebra. Por cierto, varones, que no se les olvide el aniversario de bodas. Oh, eso es terrible. Mejor encuéntrate al gadareno, pero que no se te olvide, amado. Eso es otro asunto. Y una vez lo olvidé, por gracia de Dios sigo vivo, amados, pero una vez lo olvidé. Y la pastora no me reclamó, no peleó, no me dijo nada, y me llamó desde El Paso, en un lugar que estaba comprándose un regalo caro, y me dijo: gracias por el regalo que me estás comprando, nunca más se me ha vuelto a olvidar. Dije: qué cosa tan terrible eso. Eso es. Dijo ella: ¿para qué peleo? Mejor me compro algo caro y que le cueste, que no lo vuelva a hacer. No lo vuelve uno a hacer. Ok, no le di un consejo, hermanas, porque no falta la que... Es que, mire, he hablado cosas de Dios, he citado la Biblia, pero dije esto y 2, 3 empezaron a notar. No sean así, hermanas. ¿Cómo son? Pero bueno, tienes que aprender y decirle ya a la poca productividad basta, al demasiado tiempo de televisión basta. Esta es la generación es la primera generación de toda la historia de la humanidad cuyo grave problema es sobrepeso, hipertensión, o sea, entretenimiento, información, comodidad. Al menos de este lado de la tierra, amados, nos encontramos con la primera generación que tiene acceso a más pecado que cualquier otra. Hoy un niño a 10, 12 años
ha visto más desnudos que lo que veía un viejo de 70 en el pasado. Tiene una sobreinformación en todos los sentidos. Y de la misma manera tiene abundancia en todo. Y hoy más que nunca el consejo de Proverbios es para nosotros: ¿cuándo vas a comenzar a volverte una persona productiva? Una persona que aproveche el tiempo, una persona que esté haciendo herencia, no solo finanzas, herencia de sabiduría, herencia de familia, de buenos hijos, de educar aún hasta los nietos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuándo, amado, en el nombre del Señor? Ponle la fecha de hoy, di: hoy voy a hacer las cosas en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Número 5. Creemos en la palabra. Qué fácil es llevar la palabra, amados. Los consejos que da son muy prácticos. El flojo no podrá evitar la pobreza. Por más que lo decreto, no, aunque lo decretes. No lo recibo, pues aunque no lo recibas. El flojo no va a poder evitar la pobreza. Esta es una palabra de parte de Dios, no de los hombres. Así está ahí. Verso 10. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Nota que 3 veces dice un poco. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. La ruina comienza con un poco nada más, con bajar el ritmo. Voy a descansar un ratito. Con un poco un poco es suficiente para comenzar el deslizarse. Tienes que aprender a trabajar con esto. Con un poco tras otro poco terminas en mucho. Un poco. Tenemos que trabajar en el un poco para evitar el un mucho. Tengo que trabajar en esa área. Dios te concede disfrutar la vida. Duerme 8 horas, son muchas horas. Come bien mañana, tarde y noche. Te concede mucho placer también. Dios es bueno, te concede mucho, pero vuélvete productivo en serio. No vayas a tu trabajo a estar allí, ve a tu trabajo a producir. No digas: no, es que mi jefe se hace rico. Hazlo rico y Dios te va a hacer rico a ti. Es imposible que el productivo pase al anonimato por siempre. El que es productivo se va a abrir camino. Dios se va a encargar de eso. La palabra lo dice. No te va a dejar en baja condición, te va a ayudar. Pero, amado, algunos por poco pierden todo. Por poco y lo lograban, pero no lo lograron. Por poco, o sea, vimos una premiación y algunos por poco ganaban, pero no ganaron. Y no es igual. Por poco lo conseguía, pero no lo conseguiste. Por un poco de sueño, por un poco de... Amado, cuidado, porque por un poco de pereza podría tener mucha mala consecuencia. Hoy te he hablado para que estés enfocado en la productividad. Un paso a la vez te va a llevar lejos. Pero un poco de pereza, poco a poco te va, dice el pasaje, será como caminante que te lleva a la pobreza. Un caminante va a ir paso a paso. Pastor, no sé qué sucedió, por qué Dios no me ha bendecido, por qué las cosas me van mal, por qué estoy lleno de deuda, por qué me he enfermado, por qué mi familia está tan emproblemada. Revisamos con un poco a poco el camino que venías dando. Revisamos el día a día lo que veniste haciendo y cómo esto no llegó de la noche a la mañana. No fue un día que estabas bendecido en todo y un día despertaste arruinado en todo. O sea, eso déjaselo a Job, que fue excepcional. Pero el resto es un poco a poco. Como caminante, dice la palabra, lleva su tiempo. Y dice, y es como un hombre armado, va a ser irresistible. No vas a poder resistirlo. Pero he orado. Sí, pero tienes una consecuencia. ¿Qué te parece si comienzas hoy a volverte productivo? Y si hoy produces y mañana y pasado mañana, poco a poco vas a revertir tu historia y te vas a volver a alguien correcto, a alguien que bendecido. Has tenido mala salud, ¿qué te parece si comienzas a comer bien y a hacer ejercicio hoy? Mañana también, pasado mañana también, y lo haces todos los días. Un día vas a revertir la supuesta maldición de diabetes de tu familia. Un día vas a revertir la supuesta maldición de cáncer de tu familia. Un día vas a revertir todos esos problemas. Oye, es increíble que abres la puerta, entras y tú dices: esta puerta hay que ponerle ya aceite, rechina mucho. No, eran las rodillas. O sea, no, amado. No puede ser, no es correcto. La Biblia dice, aún en la vejez, vigorosos y fuertes.
que hagamos un torneo de tercera edad. Bueno, este estaba más o menos así, déjame. Pues sí estaba mezcladón, ¿verdad? Por eso ganaron un poco los más jóvenes, porque bueno, pero ¿qué te parecería que un día podamos hacer un torneo, pero de más de 80 años? Saludables, que vivieron bien. Somos la iglesia, amados. O sea, no tenemos vicios, somos diligentes, obedecemos a Dios. Tienes que estar arriba de los 80 años lleno de vigor, lleno de salud, en el nombre del Señor. Alguien diga amén, bendito sea Dios. Entonces, ¿cómo evitar las malas consecuencias? La pobreza será como un hombre armado. ¿Cuál es tu defensa? El trabajo, la productividad, la diligencia. Esa es tu defensa. Mira, vamos a ir concluyendo y aprende esto. No te distraiga, voltea hacia acá. Mira, tu cuerpo está constantemente defendiéndose de toda clase de cosas, de virus, de bacterias, de accidentes, lesiones, heridas, enfermedades. El cuerpo siempre está defendiéndose, constantemente. Tiene un sistema inmune espectacular. Si no tuviéramos ese sistema inmune, nos moríamos. Cualquier gripe, lo que fuera, te enferma y te mata. O sea, lo que fuera. Una pequeña herida te produce una infección que te mata. Sin defensas no soportaríamos nada. Pero fuimos bien diseñados y tenemos un sistema inmune que nos defiende y que, como dirían antes en la revolución, a gritos de asombrerazos, pero ahí vamos, defendiéndonos, sobrepasando un montón de cosas. Todos los que están aquí han sobrepasado el cáncer más de una vez, pero no se han dado cuenta. Porque cuando una célula cancerosa empezó a brotar, tu sistema inmune, tus células te las destruyeron. Tú no te diste cuenta. No hubo un análisis. La mayoría nunca lo sabrán. Pero se estuvo defendiendo tu sistema inmune constantemente. Escucha, el sistema inmune de tu familia y de tu vida, de tu economía y de los años por venir es tu productividad hoy. Que seas productivo todos los días. Que te transformes en alguien diligente y trabajador, no a la fuerza, sino porque le gusta. Y si eres alguien que le gusta trabajar, estarás defendiéndote siempre. Y cuando venga un problema, alguna necesidad, giras un cheque o metes una tarjeta de débito, no crédito, y lo pagas con lo que ya tienes y saldrás adelante. ¿Estoy hablando codicia? No. ¿Estoy hablando riqueza? Tampoco. Te estoy hablando lo que la palabra enseña. Protege tu vida mediante productividad y ahorro en el nombre del Señor, y Dios te honrará a ti. Lo verás en tus hijos, lo verás en tus nietos, lo verán en lo porvenir también. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Ponte en pie, por favor. Sin bultos, sin perezosos, todos activos, todos produciendo. Que seas alguien conocido así. ¿Qué te parece si la pregunta es hasta cuándo? ¿Qué te parece si oramos y le decimos hoy comenzamos, Señor? Y los que venían haciéndolo lo redoblarán. No estoy hablando que te vuelvas afanado ni codicioso, sino diligente. Ok, es distinto. Yo empieza hoy, cierra tus ojos y di: Señor, hoy quiero realmente cambiar esto en el nombre de tu Hijo Jesús. He escuchado tu palabra, he creído a tu palabra y he decidido hacer cambios en mi vida, volverme productivo en toda mi manera de vivir. He decidido poner equilibrio en mi vida, en todas las áreas de mi ser, para producir en la familia, en el trabajo, en la salud, en la iglesia, en toda área, ser productivo y diligente. Señor, tú preguntas en tu palabra ¿hasta cuándo? Yo te digo hasta hoy, Señor, basta. Se termina la pereza, se termina la flojera, se termina la indiferencia, la apatía, la falta de producción en el nombre de Jesús. Ni un día más no pecaré contra ti con pereza, Señor. No pecaré contra ti dejando de producir. No pecaré contra ti con ese un poco de sueño, un poner la mano sobre la otra y dormir. No lo haré, Señor. En el nombre de Jesús aprovecharé los días constantemente. Gracias por tu palabra, Señor. Amén. Bendito sea Dios. Dios es bueno. Acabas de escuchar la palabra de Dios y hay mucho más si tú te metes a alguna de mis redes sociales para poder oír, para poder conocer más al Señor. Cada palabra tiene el propósito de una mejor relación con Dios.
hay mucho material que puede servirte. Inclusive, por ejemplo, el Instituto Bíblico, tú puedes entrar y conocer más en institutobiblicopv.com. Dios va a bendecir en abundancia.